esa es la ¿De única dónde diferencia sacas que el remanente aquí? ¿Cuál es el versículo que apoya que es un remanente? ¿En qué versículo vos te basás para decir que es un remanente? Dentro del Ajá, capítulo. pero ¿y cómo tú, en qué, no, No, respondeme primero, después yo te voy a responder. yo te expliqué No, de que yo respondeme, estoy haciendo una respondeme para interpretación. seguir, o si no, no va a tener sentido, vas a dar vuelta. Decime cuál es el versículo en el cual vos te apoyás para creer que es un remanente. ¿Cuál es el versículo acá en el capítulo? No, el versículo para No apoyar está. con un remanente desde el 53, desde No, que pero hemos ¿y leído cuál el es? 53, yo me apoyo de todo el texto de No, Isaías 53. pero no podés decirme eso, Dani. Decime cuál es el versículo que te dice que es el remanente. Es que literalmente no te lo dice. Eso es una interpretación igual que Pero vos rechazás que literalmente no dice Mesías, por eso rechazás la interpretación. ¿Dónde dice en el texto que es remanente? ¿Y dónde dice el texto que es el No, Mesías? yo ya te concedí, decime. No, ninguno. Yo te voy a responder con sinceridad. No lo dice. Ah, ok, está bien. Ahora, el tema de Isaías 53 es un tema que ha sido muy polémico a través de muchos años. Ese es el tema más fuerte entre el cristianismo y el judaísmo. Me voy a presentar. Yo fui cristiano de niño, de años. Estudié lo que es el judaísmo mesiánico y estudié el judaísmo ortodoxo. No soy malo en aprenderme los versículos, malísimo. No vengo preparado para coger ahora la Biblia así, porque yo todo tengo que apuntarlo. Soy malo en eso. Entonces, por eso voy a decir muchas cosas. Y si me puede ayudar a buscar los textos que yo le diga, más o menos, ¿usted se acuerda? Usted me ayuda en eso. Mira, el tema de Isaías 53, como el tema viene hablando acerca de como un siervo que sufre, hay una cosa que hay que tener pendiente en este texto. Yo trato de vincularlo con el contexto histórico donde se narra. ¿En qué contexto histórico estamos? Estamos en la época del exilio babilónico. Ahí se está haciendo un llamado a Israel que va a salir de ese exilio, ¿ves? Pero viene un siervo que sufre por Israel, vamos a decirlo así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es este siervo que sufre por Israel? Voy a interpretar. No digo que mi interpretación sea la cierta, pero yo lo llevo una lógica en el sentido histórico de la época. Ahora, en primer lugar, yo no reconozco que este siervo sea el Mesías porque en todo el texto de Isaías 53 nunca se menciona tal Mesías, que sea el Mesías, no lo menciona. Entiendo que aunque no lo mencione, se puede interpretar, pero bueno, ya es interpretación. Ahí es uno de los problemas, inclusive del mismo judaísmo. Otra cosa, yo interpreto que este siervo es un remanente, por eso es que muchos judíos dicen que Israel muere por el mismo Israel, porque no se refiere al mismo Israel como tal. Se refiere a una parte del pueblo que no cometió pecado y fue llevado al cautiverio babilónico y pagó justo por pecador. Estos no adoraron imágenes, siguieron adorando a su único creador y gracias a este grupo Israel viene a ser reconciliado de nuevo. Por eso cuando se lee en el principio de Isaías empieza diciendo, si yo no hubiese dejado un pequeño grupo de ustedes estarían como Sodoma y Gomorra. Así empieza el texto de Isaías, el texto de Isaías. Ahora, cuando empezamos a leer Isaías 53, que es cuando chocamos con este siervo que sufre, y vemos todo el sufrimiento, está en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque cuando se escribe Isaías 53, ya el sufrimiento del siervo había pasado, por ende no es profecía. Todo el sufrimiento, pueden empezar a leerlo, está en tiempo pasado, no está en tiempo futuro, por eso no es profecía. Entonces, discúlpame que te... Sí. Ahí sí puedo poner en silencio. Quiero preguntar a la gente, ¿se le escucha a Geordanis? Bueno, Dani te voy a decir. ¿Se le escucha a Dani en el chat? Me avisa por favor si se le escucha, porque aparentemente no... Me dice acá que no se escucha. Bueno, te iba a preguntar, Dani. ¿Vos entonces no crees que es el Mesías? ¿Crees que es el pueblo? O sea, ¿crees que es el pueblo? Antes quería hacerte una pregunta. ¿Vos sos cristiano? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en el Nuevo Testamento? ¿No crees?
Digamos que qué denominación o qué postura tenés antes de... Le voy a decir, mira, yo vengo más defendiendo la parte del judaísmo. ¿Por qué? Le voy a un poquito de mi vida a volar. Yo soy cubano. En Cuba sucedió algo. Actualmente, todas las personas, el 90% de los que fueron judíos mesiánicos pasaron a ser judíos ortodoxos, ¿viste? A dejar de creer. Eso sucedió conmigo y con toda la comunidad prácticamente de Cuba. Muchos estudian ahora lo que se han hecho judíos caraítas, ¿ves? Yo no entro en ninguna rama de ellos, yo solamente estudio para mí, ¿me entiendes? Y sí entro a los estudios de maestros judíos que dan algunas clases y tomo algunas notas. No estoy de acuerdo con todo lo que dice el judaísmo, porque no estoy de acuerdo con todo. Ya. Estudio algo de ciencias bíblicas también, es muy importante. Pero ¿abrazás al Cristo del Nuevo Testamento o ya no crees, ya más te vas para el judaísmo? Sí, me voy más para el judaísmo. Ya, o sea, estás abandonando la fe en el Mesías, o ya abandonaste. Ya abandoné hace años, no ahora. Tengo 42 años, tenía cuando aquello 22 años, cuando abandoné el cristianismo como tal. Sí, sí. Ahora no tengo nada en contra de ninguna fe ni religión, porque inclusive mi pareja que la tengo en Cuba, ella es bautista y nos respetamos, ¿ves? En eso no hay problema. Entiendo. Yo solamente vengo a traer mi posición, inclusive ni del judío, porque el judío viene y te dice, muchos judíos interpretaron al siervo sufriente como el Mesías, ¿viste? Pero yo no estoy de acuerdo ni aún con ellos, porque es que no hay ninguna evidencia histórica que ningún judío de la época de los escritos más antiguos haya tenido ese pensamiento. Ese pensamiento surgió a partir de mucho después. Y ese pensamiento vinieron de rabinos mucho después, del siglo I en adelante, que empezaron a interpretar este siervo como este siervo sufriente como el Mesías, que es el Ben Yosef. Muchos judíos dicen que es o sea, que ellos reconocen el Ben David y el Ben Yosef. Y muchos tienen a este como el Ben Yosef, que yo no comparto eso tampoco, porque no la llevo lógica en el texto. Porque trato de llevarlo a un contexto histórico de la época. Sí. Sí. Decime ¿cuál es tu interpretación? ¿Quién es el siervo sufriente ahí? Mi interpretación es, en primer lugar, es un remanente que pagó justo por pecador. Es como tú y yo vivimos juntos y yo cometo algo contra alguien, ¿ves? Y tú siempre has sido un hombre justo. Ese hombre entró a mi casa, me hizo justicia a mí, y tú, porque estabas al lado mío, cobraste por pecador también. Eso es lo que yo veo que sucedió para ese contexto histórico, porque la narrativa de Isaías, lo que se viene hablando es que Israel va a salir del exilio babilónico. Ahora, ¿qué pasa? El texto, lo que te estás narrando de que hay alguien que sufre por el pueblo de Israel. Ese alguien se menciona como un siervo que es sufriente, o un siervo que sufre. Hay un dato importante. Cuando tú vas a los rollos de Qumran, dice que cuando habla, expliqué que todo el sufrimiento está en tiempo pasado, porque ya cuando esto se escribió, ya era porque eso había sucedido, ya ese siervo había sufrido. Por eso que dice, y llevó nuestras enfermedades y pagó nuestras culpas, ¿ves? Porque ya está en tiempo pasado, no es profecía, porque toda la profecía se basa en tiempo futuro. Entonces, un dato importante, el único en todo el libro de Isaías descrito como el Mesías es Ciro, el rey de Persia. Inclusive, no hay por ningún lado en todo el texto de Isaías 53 que diga que este es el Mesías. Literalmente, el único Mesías reconocido en todo el texto de Isaías es Ciro, el rey de Persia, que viene como un Mesías a restaurar al pueblo de Israel. Es quien permite el levantamiento del templo y los trae consigo de nuevo a sus tierras. Quiero que me respondas. Sí, podemos traer. Yo conozco esa postura, y es la postura de muchos, seguramente que lo conoces a Ibn Gattel. No sé si le conoces a él. Él explica de esta manera, tiene más como que esa parte fue añadida ya después del exilio y todo eso. Aguantame ahí 2 segundos, espérame un ratito ahí.
Ahí ya volví acá. Bueno. Mi consulta es si esa es un remanente. No es tampoco todo el pueblo, ¿verdad? Según entendés. Es un remanente. Si eso no, si no está refiriendo, si se está refiriendo a un pueblo remanente. Ya tengo mi Biblia, voy a leer porque manejo mejor mi Biblia. Un ratito acá voy a irme a Isaías 53. A ver, pasa. Un ratito, aguántame ahí, Dani. Dice, esta es mi objeción a esa interpretación. Y yo justamente le había al video que Irving publicó respecto a esta postura. Le hice la pregunta y nunca me respondió. Bueno, no me hago lo responder porque tal vez no. ¿Cuántos comentarios hice? Un ratito. Dice acá 53. Mi pregunta es, dice, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, por ejemplo, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Quiero que apuntes, si tenés ahí si tenés Biblia, ¿verdad? Abrí en 53. No, ¿qué pasa? Ya yo estoy captando lo que me vas diciendo, ¿eh? Ajá. Ya voy teniendo la respuesta llanamente. Tranquilo. Sí. Lo que pasa es que dime, no me lo digas todo de un golpe, dime por paso, mira, interpreta por qué dice esto y no me encaja que es un remanente por esto, ¿eh? Y entonces yo te respondo por paso, ¿eh? Dice acá, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y acá habla en singular. Y habla de todos nosotros. O sea, Isaías incluye a todo el pueblo ahí. No habla de un remanente, no habla, ellos cargaron nuestras maldades. Dice, y él cargó el pecado de todos nosotros. Y fíjate que incluso dice también Ezequiel que yo no voy a pagar por el pueblo. O sea, si vos cometés pecado, Dani, Dios no tiene el por qué cargar mi pecado tu pecado sobre mí. Entonces, ¿cómo es que el remanente va a llevar eso, verdad? Y habla en singular. Y también dice, ¿y su generación quién la contará? También dice, aunque nunca hizo maldad. Pero Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos, dice. Pero acá el siervo nunca hizo maldad. Sin embargo, en Primera de Reyes, Salomón dice que todos pecamos. No hay hombre que diga que nunca ha pecado. Pero acá Isaías, el profeta, dice que aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea, esta persona que lleva el pecado es una persona que nunca pecó, que nunca se halló maldad en él ni cometió pecado. ¿Cómo respondes a eso respecto a cómo es que ese remanente nunca cometió maldad? Y también que habla en singular, ¿verdad? Eso te juega en contra. Ahora, voy a empezar con lo de singular. Lo de singular no tiene problema porque hay muchos textos antes del texto de Isaías 53 donde el Eterno llama a Israel siervo en muchas ocasiones. Inclusive le dice mi siervo Jacob, lo llama como Jacob incluso en singular. Eso no tiene problema por ahí. Por eso es que llama en singular siervo a este grupo. Pero ahí tenés problema. Te digo por qué. Porque tiene que ser en este contexto, no en el contexto general. Te explico algo. Cuando voy a interpretar la escritura, tenés que partir primero del contexto inmediato. No aplicar un contexto general al contexto inmediato. Por eso es que no funciona ahí tu premisa. ¿Por qué? Porque vos agarrás del contexto general y le aplicás el contexto inmediato. O sea, vos más bien para que tenga fuerza tu argumento, tiene que ser dentro de este capítulo por lo menos que hable de esa manera o que no enseñe, ¿verdad? Porque el profeta va haciendo cántico, va hablando varios temas. ¿Y por qué te digo que hay un intercambio entre primero dice Jacob, el pueblo, después habla de un siervo, después habla de Jacob? ¿Por qué? Porque justamente eso en el Nuevo Testamento nos es revelado de que nosotros somos uno con el siervo. El pueblo es uno con él.
Entonces Dios usa intercambiablemente aquí de manera siervo, pueblo, ¿se entiende? Y obviamente si vos no tenés la revelación del Mesías, vas a entrar en confusión acá como entró justamente el que iba camino a África cuando le encontró Felipe. O sea, ¿de quién está hablando acá? ¿Se entiende? Entonces, creo que ahí falla tu premisa. A ver, yo realmente no le doy falla ninguna porque lo que estoy explicando para mí, yo la hallo más que lógica. Habla como en singular, pero porque está hablando, es como algo metafórico, diciéndole siervo a alguien, siervo es que es alguien que sirve. Pero la pregunta es, ¿por qué es metafórico ahí? No, realmente no es metafórico porque fue que me confundí me vino a la mente este siervo que es un animal, ¿no? Ahí habla de siervo como sirviente, ¿ves? Y realmente Israel viene siendo un sirviente, ¿ves? Y todo aquel que sirve al Señor es un sirviente. Realmente no es metafórico esa parte. Sí, justamente. Pero no hay problema ninguno que, aunque lo mencione como en singular, y no diga siervos, porque el problema es que en ningún texto el Eterno dice Israel mis siervos, ¿ves? Por lo menos en todo el texto de Isaías, menciona muchas veces siervo en singular. Claro, porque nosotros somos uno con el Mesías, el pueblo es uno. Entonces cuando por ejemplo, te doy una idea del Antiguo Testamento mismo, ¿verdad? Pero vamos a terminar sí. Darte la respuesta ahora. Me decías de lo del siervo. Después me dijiste de por qué en singular. Me dijiste que nunca hizo maldad. Ahora hay una cosa. Pueden investigarlo todo el mundo y yo no tengo por qué mentir. Todo el que tenga pueda buscar el texto de Qumran, tenga las manos, pueda leerlo. Nunca dice en el texto hebreo que nunca cometió pecado. Jamás lo dice. Dice que no hubo pecado en él. Ahora, decir que no hubo pecado en él no quiere decir que nunca haya cometido pecado. No es lo mismo decir nunca hubo pecado, como se maltradujo en las escrituras, al decir no cometió pecado. No es lo mismo porque... Sí, ahí quiero atajarte un ratito. Quiero señalarte algo. Fíjate que esta traducción es del texto masorético, no es de los evangelios. Este texto se saca del texto masorético judío. No, está mal porque el texto masorético nunca dice jamás dice que nunca cometió. No lo dice el texto masorético. Inclusive el texto masorético dice de que después... No, pero recién me dijiste del Qumran. El Qumran es distinto al texto masorético. El texto masorético es un texto que fue elaborado por propios judíos, creo que en el año 800 y algo. No, estoy hablando del texto dije masorético. Sí. No, estoy hablando del texto de Qumran. El texto de Qumran jamás dice que nunca hubo engaño en su boca. Eso no lo dice el texto de Qumran, no lo dice. Inclusive dice que este siervo, después que se ha levantado, dice que verá cera. Y cera en hebreo es literalmente semen o esperma, que es para hablar de descendiente o hijo. Y en este caso Jesús ni tuvo hijo ni va a tenerlo, porque él mismo dice que después que la gente, después de la resurrección, nadie se casará ni se dará en casamiento. Te pregunta ahí. Con él, porque dice que va a tener hijos. Sí, pero pausa ahí. ¿Por qué ahí vos decidí aplicarlo de manera literal, pero cuando dice en singular no aplicas de manera literal? Ahí vos decís, no, ahí es... Porque el problema está que el texto, como no te está hablando claramente de quién es este siervo, yo lo que trato de llevarlo a un contexto histórico de la época. Sí. Y entonces, como nunca te diga, entonces el texto de Isaías porque si vamos a llevarlo por literal, lo podemos llevar literal. En primer lugar, si lo llevamos literal, nunca menciona que este sea el Mesías. En segundo lugar, dice pero eso es una falacia. Mira, te digo cómo se llama eso. Es algo cierto. No. Se llama falacia las palabras exactas. Cuando vos decís que la palabra Mesías no está ahí, no significa que no esté. El concepto de Mesías sí está. Entonces, cuando vos decís, no, la palabra Mesías nunca está ahí, eso no es un argumento. O sea, vos estás diciendo que por simple hecho de que la palabra, porque la palabra Mesías, ¿verdad?, se usa en varias partes del Antiguo Testamento, pero no es de manera unívoca. No es que por eso también a Ciro se le dice Mesías, ungido, o sea, elegido. Dios elige a quien quiere, elige a Ciro para
restaurar y traer el segundo templo. Entonces, no podés vos decir, no, pero ahí no, porque no dice Mesías. Nosotros los cristianos sí ya usamos casi de manera unívoca la palabra Mesías refiriéndonos a Jesucristo, ¿no? Por eso te digo que es una falacia, no es no es un buen argumento eso. Sí, a ver, sí es un buen argumento porque ya te digo, yo no comparto con todo el pensamiento del judaísmo. ¿Sabes lo que pasa? Cuando empezaron a interpretarse todos los textos de lo que es el siervo, date cuenta que casi todos los textos que se interpretan como siervo se ve la imagen de un rey, porque todo el mundo sabe que un rey viene siendo es ungido, y todo lo que es ungido es un Mashiach, que es lo que significa la palabra hebreo, que yo sé que usted lo sabe. Ahora, en este pasaje de Isaías 53, yo puedo decir, argumentar que no lo es, porque es que no hay indicio de que vaya a ser un rey. Inclusive después de su resurrección, porque habla de una resurrección, dice que verá la luz, dice, y será puesto entre los grandes. En ningún momento se le da el poder ni la gloria, como en otros pasajes del Mesías. Aquí dice, será puesto entre los grandes, dice, y verá descendencia, verá linaje, verá hijos. Entonces, te pregunto, ¿Jesús no es un gran personaje en la historia? ¿Jesús no es un gran personaje en la historia? Sí, históricamente sí es un gran personaje porque ya te digo, el valor a cualquier hombre hay muchas personas que son importantes en la historia, como Alejandro Magno, como Aristóteles. Y eso no te cuadra con lo que dice ahí, no te cuadra con lo que dice que ahí se fue el eco, no podemos mutar. No te cuadra con lo que dice ahí que su nombre estará entre los grandes. Ya lo dice, pero no dice que será un hombre. El problema es que estará no lo mismo estar entre los grandes que estar sobre los grandes. Claro. Ese es el problema de Isaías 53. Pero eso no contradice. En lugar de los grandes, no lo pone por encima de ninguno de ellos. Pero eso no contradice. O sea, una persona puede estar entre los grandes y también estar por encima de los grandes. O sea, no son afirmaciones contrarias, sino complementarias. Eso es uno. Lo que te iba a preguntar también es, ¿cómo entender este versículo? Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cómo es que este remanente justifica al resto del pueblo pecador? Justifica porque es lo que trae, porque en toda, justifica, mira qué fácil está la respuesta. El problema está que en toda época que Israel cometió pecado, siempre hubo un remanente que mantuvo fiel, y gracias a ese remanente Israel siempre fue justificado y siempre fue querido como pueblo, como mismo lo escogió de un principio. A través de toda la dispersión, las diásporas que tuvieron por su propio pecado, hubo un remanente que se mantuvo fiel, y gracias a ese remanente Israel nunca dejó de ser quien es Israel. No, pero dice acá, dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Sí, a muchos. No, dice a Israel. Dice a muchos. Sí, pero es que no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. No tiene nada que ver, porque el problema es que Israel es la luz del mundo, y cuando justifica a muchos, porque te está hablando de una misión, te está hablando de una visión para un tiempo futurista, cuando todas las personas, gracias a Israel, como pueblo escogido, como luz del mundo, de las naciones, todas esas personas serán justificadas de nuevo. Y ahí están todas las profecías que hablan cómo serán justificadas todos los países, para que se entienda. O sea, este remanente entonces por medio de este remanente se va a justificar a muchos. ¿Cómo? Ahí lo que no entiendo, lleva sus pecados de todas las naciones en el exilio. De todas las naciones, no, de Israel. Pero dice acá... Él carga con los pecados de Israel, porque está hablando de una época, de un tiempo histórico, de esa época. No, sí. Veo un problema. Te quería explicar algo, si puedo mutear. Cuando nosotros... A ver. Mutea un poco ahí. Deja quitar el... Sí, ahí está. Cuando voy a interpretar la escritura, mira, la hermenéutica tiene sus pasos. Primeramente, cuando vos te vas al texto, el contexto inmediato es lo que te condiciona primeramente, no el contexto histórico. ¿Se entiende? Es como que cuando vos querés irte del final para ir a lo inmediato, eso te va a generar un problema. ¿Se entiende? Cuando el texto es muy claro, habla en singular, habla de que esta persona en singular va a llevar el pecado del pueblo, ahí se para ya. O sea, una cosa es el pueblo, otra cosa es esta persona, ¿verdad? Este siervo, son dos
dos sujetos distintos, ¿verdad? Eso es uno. Segundo, que nunca hizo maldad. Tercero, ¿verdad? Que será contado entre los grandes. No dice nunca el texto, disculpa que lo interrumpa, sí, no dice nunca el texto. Sí, pero eso me tenés que probar. No dice eso yo sé que no trajiste prueba, pero tenés que probarlo. Tenés que probar de quién erudito dijo eso, qué sé yo. O sea, hay un camino a recorrer para validar ese. Pero yo imagínate, yo utilizo solo el texto. Sí, pues voy a terminar. Yo utilizo solo el texto para derribar ya tus argumentos y se cae tus argumentos viendo el texto sin ir a algo exegético, gramatical, incluso de documentos. Es que vos te vas por lo final, por la parte final. Es lo mismo que la hermenéutica es así. Primero tenés que empezar con el cimiento. El cimiento es el contexto inmediato. El contexto, el hilo de pensamiento del autor. Después, si no tenés suficiente luz, va saltando los puntos, va saltando a, qué sé yo, a la parte gramatical. Si no te da mucha luz, la parte gramatical va a la parte histórica. Lo que pasa es que tanto judaizantes como también judíos, y como en el caso de Irving Gattel, van primero por lo histórico para condicionar lo que ya está claro en el texto. ¿Se entiende? Eso es un error. O sea, vos utilizar la herramienta histórica para condicionar lo que está claro en el texto. Eso es un error hermenéutico. Primero tenés que irte al contexto del texto y tenés que dejar que el texto inmediato condicione a lo histórico. Entonces, ese es el problema que yo veo. O sea, es un problema hermenéutico, obviamente. Entonces, ya voy a terminar. Cuando dice, y fue contado con los pecadores. Pero ¿cómo? Si era justo. ¿Cómo va a ser contado el pueblo si es un remanente? No puede ser contado entre los pecadores. O sea, hay demasiado hueco en la forma de interpretar. Pero te voy a escuchar ahora. Te escucho. Ya lo está diciendo, como llevó la culpa, dice que fue contado entre los pecadores. Es lo que pasa es que tú lo tomas como una persona y yo lo tomo como un colectivo. Pero el texto me permite. Esa es la única diferencia que tenemos tú y yo, que tú lo tomas como alguien que es un israelita, sí, que es parte del pueblo, como que lleva singularmente los pecados del pueblo, es contado como pecador, y yo te lo tomo como un remanente fiel. Te pregunto, como pecador. ¿De dónde sacas el remanente aquí? ¿Cuál es el versículo que apoya que es un remanente? ¿Y dónde está el versículo que apoya que es el Mesías? Si no mencionan ni que va a ser que es singular. Saca de tu mente el tema del Mesías. No te vayas a correr de mí. No, pero el problema está que si tú me dices a mí que Jesús es el Mesías, tú me tienes que probar que no, eso es después una consecuencia final de la hermenéutica. Vamos a hablar acá. Es que mira, vamos a discutir el singular y el plural. ¿En qué versículo vos te basás para decir que es un remanente? Dentro del capítulo. ¿En qué? No, respondeme primero, después yo te voy a responder. Yo te expliqué. Respondeme para seguir, o si no, no va a tener sentido. Vas a dar vuelta. Decime cuál es el versículo en el cual vos te apoyás para creer que es un remanente. ¿Cuál es el versículo acá en el capítulo? No, el versículo para apoyar como un remanente. Desde el 53. Pero ¿y cuál es? 53, yo me apoyo de todo el texto de pero no podés decirme eso, Dani. Decime cuál es el versículo que te dice que es el remanente. Es que literalmente no te lo dice. Eso es una interpretación igual. Pero vos rechazás que literalmente no dice Mesías, por eso rechazás la interpretación. ¿Te das cuenta que es como doble filo tu interpretación? Es doble vara. Yo no estoy en contra de tu interpretación. Claro que está en contra de mi interpretación. Solamente yo pongo mi postura y la baso más a un tiempo histórico que a este personaje Jesús. Es que yo te digo más, hay algo que no encaja. El texto de Qumran mismo dice que va a haber hijo, linaje. Jesús tuvo hijo, Jesús va a tener hijo. ¿Cómo? Cuando él dice que nadie se casará ni se dará en casamiento. Una persona puede tener descendencia espiritual, ¿sí o no? No. Descendiente, no. En hebreo, Sera es literalmente hijos. Padre. Literalmente hijo es esperma o semen. Y dice el texto que después que este siervo se ha levantado, dice que verá descendencia. Dice que verá Sera, verá descendencia. No, pero te estás escapando. Primero, no. Acá vos, ¿cuál es el versículo que te dice que tenés que aplicar literalmente esto? ¿En qué te basás para aplicar literalmente que es semen y todo eso? La palabra en hebreo que está en los textos de Qumran, Sera. Eso es literal. O sea, vos te vas por la literalidad de la palabra sin llevar en cuenta el contexto. Yo respeto lo que dice el texto. Bueno, ahora te pregunto, está bien, ok. Por su esperma. Ok, esperma, ok. Ahora son muy enfáticos con la palabra, así tiene que estar. Ahora, decime la palabra remanente, ¿dónde está en el texto?
Utilizando tu misma lógica. A ver, no está. ¿Y dónde está el texto donde Jesús va? No. Respondeme primero eso. Te responde con tú me haces una pregunta a mí, yo te hago una a ti. Dice el siervo, habla en singular. ¿Tú me quieres meter singular? En tu círculo, pero no me vas a coger. Ahora yo te digo, ¿dónde dice que es el Mesías? Y me ganas el debate. O sea, espera un ratito. Si yo no tengo, vamos a suponer, yo te voy a conceder a vos para seguir el debate, no porque crea esto. Yo no tengo ninguna palabra, no tengo cómo argumentar que es el Mesías. Ahora yo quiero creerte a vos. ¿Dónde dice en el texto que es remanente? ¿Y dónde dice el texto que es el Mesías? No, yo ya te concedí, decime. No, ninguno. Yo te voy a responder con sinceridad. No lo dice. Ok, está bien. Ahora yo te pregunto a ti, ¿dónde dice que es el Mesías? Dice cuando la palabra... No, un ratito. Yo te fui sincero. Sí. Ahora séme sincero tú. ¿Dónde dice que es el Mesías? Y me ganas el debate. Que dice que va a llevar el pecado del pueblo. No importa. Sí, va a llevar el pecado del pueblo. El Mesías va a llevar el pecado del pueblo. Yo te pregunto. No. Yo te puedo decir, está bien, yo te puedo aceptar que hasta en singular, que es un personaje. Yo te puedo aceptar hasta eso. Sí. Pero ahora, dime tú dónde dice que es el Mesías. ¿Cuál es el concepto del Mesías que manejaban los judíos del primer templo? El concepto del Mesías que manejaban los judíos, después del primer siglo, los conceptos del Mesías, mira, en primer lugar, el judaísmo fue quien creó la interpretación de un Mesías. Y eso fue evolucionando a través de los tiempos. Al ver que ese Mesías nunca llegó, inclusive te voy a decir más, ¿por qué tú crees que ellos interpretaron? Mira, te voy a hablar hasta con historia. Sí, pero no te vayas, vamos a centrarnos en el texto. Sí, pero no, te voy a hablar con base histórica, que eso es bueno también. ¿Por qué tú crees que los judíos interpretaron a Ciro como por qué ponen que Ciro es el Mesías? Cuando Ciro nunca fue el Mesías. La palabra Mesías no es unívoco. ¿Sabes lo que es unívoco? La palabra Mashiach literalmente es ungido con aceite. Te pregunto, ¿la palabra Mesías es unívoco, sí o no? ¿Que se puede utilizar solamente de una forma, sí o no? Se puede utilizar en varios sentidos. Literalmente es ungir con aceite. Eso sí, pero eso se aplica en varios sentidos, ¿sí o no? Pero no, nunca. En Israel fue a los reyes que se proclamaba Mashiach a todos. ¿Los sacerdotes también eran ungidos? Sí, eran ungidos. Entonces también se usa en el sentido de los... ¿Te das cuenta? ¿Cómo te contradecís? ¿Por qué? ¿Y por qué decir que solamente se utiliza de una manera la palabra? No. Yo te estoy diciendo que, mira, te estoy explicando. Mira, el templo era un Mashiach. ¿Por qué? Porque el templo se ungía con aceite. Los sacerdotes eran Mashiach. ¿Por qué? Porque se ungían con aceite. Los reyes de Israel eran Mashiach. ¿Por qué? Todos somos Mesías. Todos somos Mesías. No. Si eso es lo que me está diciendo. No todos somos. No, lo que es ungido con aceite es lo que es Mashiach. Lo que no es ungido con aceite no es Mashiach. Porque es como que yo te lo diga en español. No, tú eres ungido con aceite. Es como que yo te lo diga en español. Solamente en hebreo es Mashiach. Literalmente es untar o pintar con óleo. Con aceite. Okay. Esa es la traducción. Y en todo el texto, toda la Torah y todo el Tanaj, los Mashiach fueron todos los que fueron literalmente ungidos con aceite. No hay nadie que no haya sido ungido con aceite que no se le llamara Mashiach, que se le llamara Mashiach. ¿No existe? Sí, entiendo ese argumento. Pero no, es que está en la escritura así. Sí, puedes mutear, te voy a explicar. A ver. Sí, déjame mutearme yo porque es que... Sí. Ahora no... Es que, bueno, tu pregunta es, ¿dónde dice en el texto que es Mesías? El concepto de Mesías obviamente no se construye con un solo pasaje. Acá el argumento no es que yo te voy a mostrar todo lo que es el Mesías en este texto. Acá se habla de una obra que el Mesías hace. Después tenemos que ir en otros textos para demostrarte las otras funciones del Mesías. Por eso que te digo que es la falacia que cometes es la falacia de las palabras exactas. O sea, tiene que estar ahí la palabra Mesías sí o sí, o todo el concepto de Mesías. Y porque no esté todo el concepto de Mesías, eso no significa que lo que está hablando acá en singular sea falso. O sea, vos incluso me concedes que puede ser singular acá, ¿verdad? Ahora, si vamos a debatir el tema de Mesías, no solamente voy a usar este pasaje, voy a usar otro pasaje, me tengo que ir a explicarte otro pasaje y recorrer, ¿verdad? Entonces, ese es un punto uno. Cuando me haces la pregunta, ¿y dónde está ahí el Mesías? No es equivalente a lo que yo te pregunto cuando te digo dónde está el remanente en el texto. Porque vos sí argumentás que en el texto hay remanente, que ese remanente, ¿y cuál es el versículo que señala que el siervo es un remanente, un grupito? Entonces, eso nunca me contestaste, ¿verdad? Ese es punto uno.
Punto 2, el tema de un... voy a continuar, ya termino, te doy 2 minutos y puedo desarrollar, para no encimarlo. Punto 2, la palabra Mesías no es una palabra unívoca, que significa que se utiliza solamente en un sentido en el Antiguo Testamento. Se utiliza para hablar, como decís, de todo lo ungido y también de elegidos. O sea, cuando Dios elige a una persona, es aquel enviado de Dios, ya sea profeta. En un sentido, los profetas eran enviados, eran en sentido ungido, eran en sentido Mesías, representando al Mesías. Porque nosotros como cristianos creemos que el Mesías no solamente es ungido, es profeta, es sacerdote, es rey. ¿Se entiende? Entonces, tendríamos que salirnos del texto del tema, porque ahora estamos en Isaías 53 para que yo explicarte todo el concepto del Mesías del Antiguo Testamento. Pero entiendo, ahora te dejo que argumentes y después ya voy a cortar para no alargar mucho. Pero igual te agradezco. Ahora podemos... Bueno, yo me baso en lo que dice la Escritura. En lo que es la Torá y el Taná, no hay nadie que no haya sido untado con aceite que se le haya llamado Mashiach. No existen en toda la Torá ni en todo el Taná. Ahora, el único que se menciona como Mashiach, que es uno solo, que no se sabe literalmente si fue ungido con aceite por algún sacerdote, es Ciro. Pero hay un problema aquí. El problema del tema del Mashiach... espera por un ratito. Discúlpame que te ataque. Muteame ahí. Sí. Fíjate cómo te contradecís vos mismo. No hay eso es lo que decís, no hay registro que Ciro haya sido ungido y Dios le llama a Ciro Mesías. No, el problema está que Dios no le llamó nunca a Ciro. Eso es lo que... Ese es el problema. El profeta le llama así ungido, mi ungido. Espérate, yo te voy a hablar con historia también. Yo te voy a hablar con historia también. Te voy a demostrar con historia también, porque aquí era historia también, que los judíos, como vieron como el Ciro, rey de Persia, fue quien los rescata a ellos del exilio babilónico. Ellos los ven como un Mashiach y ellos escriben que Dios los ve como un Mashiach. Y tengo una prueba histórica muy fuerte, sí, porque cuando se encontró el rollo de Ciro, Ciro no reconoce al creador, al Dios de Israel como su Dios, y reconoce al Dios de Babilonia. Ellos eran politeístas, creían mucho dioses. En el rollo de Ciro, a que reconoces al Dios babilónico que se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Dios de Babilonia. Y está el rollo de Ciro. Ahí está, y él no reconoce nunca al Dios de Israel. Muteamos un poco ahí, Dani. No, lo que quiero resaltar nomás es tu contradicción, porque hace rato me decías que en ninguna parte en el Antiguo Testamento se le llama Mesías a alguien que no es ungido con aceite. Sin embargo, en Isaías se le llama a Ciro Mesías o ungido, mi ungido, Ciro, mi ungido, dice literalmente el texto, y no hay registro que se le haya ungido, ningún profeta fue a ungirle a Ciro, pero a Ciro se le llama Mesías, o usa la palabra Meshach ahí, ¿verdad? Como decir. Entonces, ahí cae tu argumento, cae ese condicionamiento rígido que le das a la palabra Mesías. Justamente eso yo encontré en el texto. O sea, Ciro no es ungido, nunca se le derramó aceite en la cabeza, pero Dios le llama mi escogido, mi elegido, ¿verdad? Mi ungido. Entonces, ahí caes en contradicción. O sea, vos mismo te estás dando un tiro al pie. A ver, no lo hallo de esa manera porque te lo expliqué con un texto histórico que para mí los judíos fueron quienes hicieron esa interpretación. Pero ¿por qué sí? Pero ¿por qué los judíos? ¿Qué es lo que era el Mesías? Y date cuenta que... No, un ratito. Una pregunta que surge entonces. Si fueron los judíos que le llamaron Mesías a él, ¿por qué le llaman Mesías? ¿Sí me puedo mutear? ¿Por qué? A ver. Ya sé, yo no me acuerdo. Eso es como vas a preguntar. ¿Por qué le llaman Mesías? Sigue el eco. Es complicado. No, deja quitarlo, espera, déjame mutar. Sí. Que esto aquí tiene... Espérate, que el tablet se como que se me... Espera. Sí, la pregunta es, ¿por qué entonces, si en la tradición judía y en el pueblo judío no se le podía llamar Mesías a alguien que no era ungido, ya sea sacerdote, el templo, el profeta? ¿Por qué el profeta Isaías o el judío que escribió el rollo de Isaías, lo que vos quieras, le llama ungido a Ciro si Ciro no se le derramó aceite, nada de eso? Porque vos decís que sí o sí, la cultura judía decía que sí o sí tiene que tener aceite o se le tiene que derramar. Esa es mi pregunta. Pero vos patinás en tu mismo argumento, sino, pero los judíos le llamaron, no Dios.
o cosas así. Pero eso no es respuesta, pero es volver a lo mismo, ¿se entiende? Sí, no, lo que pasa es que yo no he explicado el problema está que yo no reconozco todo el texto, yo no reconozco ni todo el Taná, ni todo la Torá como un texto histórico. Hay cosas que sí tienen historia, pero hay cosas que no. Entonces yo me baso en argumentos históricos también, por eso te traje el rollo de Ciro, cuando Ciro reconoció a Marduk, el dios de Babilonia, y no reconoce al dios de Israel. Entonces el rollo de Ciro contradice el libro de Isaías. Entonces nos damos cuenta que el pensamiento para esa época del judío hacia un Mesías era cualquiera que viniera a libertarlo. Por eso que no reconocen nunca a Jesús como el Mesías, porque ese fue el pensamiento siempre para esa época del judío. Ahora, ¿cuándo empieza a interpretarse? ¿Cuándo se interpreta ese 53? Como un siervo sufriente, como el Ben Yosef, inclusive no lo interpretan ni como el mismo, como un siervo sufriente, es a partir es que ni en el siglo I hay registro de que rabinos del siglo I reconozcan el libro de Isaías, el 53, como el Mesías. Después, mucho más después, es que sí empiezan esas interpretaciones. Pero ahí vemos, pero no hay ni base histórica en que ni para esta época, ni para el siglo I, ningún judío haya interpretado a este siervo sufriente como el Mesías. Sí, vos ya le leíste a César Vidal. ¿Le conoces a César Vidal? ¿No le conoce al autor César Vidal? No sé cuál será, nunca he hablado con él. No, es... Sí, me puedo mutear. Déjame mutear, sí. No, el tema de parte histórica y todo eso, yo no me quiero meter ahí. En este debate, yo sé que tratas de argumentar de ese lado también, pero para que sea válido tu argumento, tendrías que vos traer las fuentes y todo eso, y tenemos que preparar por lo menos un debate más formal, qué sé yo, ¿verdad? Lo que yo me quiero es centrar en el texto. Yo no tengo argumento ahora. Déjame decir algo para que el público que está mirando vea. Sí. Yo no tengo por qué echar mentiras. Yo no tengo los argumentos ahora en la mano porque no vine preparado. No entiendo, y por eso. Yo sé que tú puedes buscar el rollo de Qumran y jamás dice que nunca hubo engaño. Puedes buscar el rollo de Qumran. ¿Qué dice el rollo según? Ajá. Pueden buscar, ustedes mismos investigar lo que yo he dicho, vuelvan a ver el video y investigar todo lo que yo he dicho, lo que es temas históricos principalmente. Y del texto de Qumran mayormente. Sí, sí. No, te agradezco. Bueno, podemos dejar acá, mi querido Dani, te digo yo, ahora voy a hablar de tu nombre. Gracias por subir. Yo sé que sí, siempre los debates así son un poco acalorados. No nos faltamos respeto, o a mí tampoco yo, ahora yo sé que de repente sudamos un poco, sí. Te agradezco, Dani. Sí. Gracias por estar por acá, por tener este intercambio. Yo quisiera que vuelva a la fe del verdadero Mesías de Jesucristo. Te voy a tener mis oraciones porque no solamente... Te voy a decir la verdad acerca de mí, para que el público sepa. Yo fui cristiano de joven, estudié el judaísmo mesiánico, pasamos al judaísmo ortodoxo, que casi el 90% se hizo ortodoxo en Cuba, y yo actualmente soy agnóstico. Ya. ¿Entiendes? Pero defiendo, me tiro más para la línea judía, que le hallo un poco más de lógica, que te voy a decir, puedo contar algún pedacito como me hice agnóstico. Es rápido. Mira, yo cuando empecé el judaísmo en Cuba, eso fue una revolución, en Cuba no existía eso. O bueno, sí existían, pero los grupos originales descendientes de estos que vinieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial, de comunidades, ¿ves? Pero esa gente no aceptan a nadie, esas comunidades no aceptan a nadie, que son patrocinadas por el mismo Israel. Se levantó el mesianismo y eso fue una revolución allí, ¿ves? ¿Qué pasa? Ya pasé al judaísmo, para no hacerlo tan largo, fui cristiano, pasé al judaísmo mesiánico, pasé al judaísmo ortodoxo. Un día en una biblioteca pública me encuentro un libro que se llamaba La Grande Cultura de la Humanidad. Me dio por leerlo, lo vi muy interesante, literalmente ciencias bíblicas. Yo no conocía lo que era ciencia bíblica. Y cuando veo, era por un ruso, se llamaba Turnel, algo así se llamaba. 2 tomos. El que hacía guardia en la biblioteca pública me vio leyéndolo y dice, oye, aquí hay otro tomo más, y me los regaló 2 tomos. Yo me los comí. Pero eso me trajo un poco de confusión porque yo vi que atentaba contra mi fe.
Llegué aquí a Estados Unidos, empecé a ver el debate entre judíos y cristianos, todas esas cosas, todavía con mi fe bien fuerte, y empecé a ver los videos de Carlos Sierra, inclusive de este muchacho de Gabriel Calzado, que es judío, pero él es agnóstico. Cuando tú lo ves hablar, es un agnóstico, aunque practica el judaísmo. De Calas Díaz, ¿ves? No es que me tragué todo lo que me dijeron, el problema es que yo me había leído hacía, tenía 22 años, yo tengo 42, ya yo me había leído eso en Cuba, lo que pasa es que no lo había puesto, interés, porque vi que iba en contra mi fe. Y al ver esto me acordé, digo, pero esto es lo mismo que yo me comí en Cuba, es lo mismo libro que yo me comí. Y empecé a meterme en lo que es el tema de ciencias bíblicas y llegué a la conclusión de que los judíos, de que la fe de los hebreos vino del panteón cananeo, por eso es que aparece el nombre él en la Torá, porque ese era el dios de los cananeos, máximo supremo, y aparecen dioses cananeos dentro de la Torá, y muchas similitudes, la epopeya de Gilgamesh y por ahí para allá. Ya usted conoce acerca de eso. Conozco todos esos argumentos, le conozco a Carla Díaz, le conozco a la mayoría que mencionas. Sí, me puedes meter. Voy a hablar último y después te doy tu despedida ya para cortar. No, decirte nomás que si yo conozco, entiendo tu situación, te respeto. Obviamente que quisiera que vuelvas a la fe, tal vez más adelante en el futuro Dios te llame nuevamente y Dios. Porque yo creo que me dijiste que sos agnóstico, los agnósticos no niegan la existencia de una deidad, solamente que no dice esto, pero abren la posibilidad, ¿no? Entonces, Dios quiera que vuelvas a la fe, porque realmente nosotros los cristianos, porque yo tampoco me voy a ensanchar contigo en tratar de ganarte el debate. Sí trato de argumentar, ¿verdad? Pero nosotros como los cristianos vemos esto como algo más espiritual, ¿verdad? O sea, se trata, uno es agnóstico, uno es ateo, no por falta de evidencia, no digo que sea tu caso, pero la mayoría de los casos no es por falta de evidencia, sino porque muchas veces tienen la premisa de que no quiere que Dios exista o hay algo en contra o por su experiencia, ¿verdad? Hay muchos casos, no digo que todos los ateos o los agnósticos sea el mismo, o tal vez hay, por ejemplo, ateos, vuelvo a recalcar, no digo que en tu caso hay ateos, por ejemplo, que tienen ciertos pecados, practican ciertos pecados, y si sabe que si es que reconocen a un Dios, le va a traer ciertas consecuencias a su mente o a su conciencia, entonces prefieren negarse. Hay muchos casos, o sea, el caso de volverse ateo o agnóstico, hay muchos casos. Entonces, yo sé, o sea, es algo más espiritual, ¿verdad? Yo sé que entendés lo que estoy diciendo porque me dijiste que eras cristiano, pero bueno, decirte eso, mi querido Jordanis, ¿verdad? Desearte lo mejor, que el Señor te traiga nuevamente y gracias por estar aquí, también por pasar y hablar un chico. Me va a dar 2 minutos para saludar a la gente. Sí, claro que sí. No, estuvo bueno, te agradezco. Inclusive, ya te digo, la relación que yo tengo es ella bautista. Y yo nunca he dicho como yo pienso, ¿ves? Sí. Y no me afecta. Yo aquí he visitado iglesias. Yo hace poco entré a una pentecostal, me invitaron y fui, tuve un rato, la pasé bien. ¿Viste? Y a mí no me afecta. Yo lo que sí, por ejemplo, no comparto con los mormones, no comparto con... Porque ¿qué pasa? Aunque yo me haya hecho un agnóstico, es como que la fe, de esa fe de Israel, ¿viste? Es como que eso no se te quita. ¿Ves? Entonces, pero decime, Giovanni, no sé por qué dije George, decime, ¿vos estás abierto a la posibilidad de volver a creer en Dios, en Cristo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, o ya decir no? No, a ver, eso es algo. Yo no te voy a decir que yo anhelo volver a eso, porque ya el pensamiento cuando te cambia, ¿viste? Y tú, es como decir, me quitaron un velo de encima que tenía, ¿ves? Tú lo ves de esa manera, en este punto que yo me veo, ¿ves? Claro. Pero no me afecta ir, compartir, y nadie sabe, porque uno no sabe los cambios que uno pueda volver de nuevo, ¿ves? O sea, a tener. Sí. O sea, vos sí, digamos que, a ver, volvés, o sea, te vas a la iglesia, te invitan, estás abierto en ese sentido, no es que es satanizado, o sea, rechazar, no me voy a ir.
en ese sentido creo que hay una esperanza para para lo que es tu alma, ¿verdad? O sea, en ese sentido digo, ¿verdad? Voy, comparto, hablamos de normal, como yo hablo inclusive como si lo fuera, ¿ves? Es como que me meto en esa película, como dice uno, para que me entienda, ¿ves? Y ve, pero normal y el respeto y todo, porque ya te digo, como quiera que sea, uno viene con una enseñanza, ¿ves? De chiquito, que ya por lo menos lo que es la brujería, lo que es esas cosas, testigos de Jehová, mormones, ¿ves? Eso no te entra. Pero ya cualquier otra cosa, protestante a mí no me da igual. Los católicos, el problema con los católicos es la idolatría de las imágenes, no porque tengan imágenes, porque yo soy escultor. Yo hago obras de escultura, ¿ves? Esto lo hago yo. Soy escultor. Esto lo hago yo así, pues que soy pintor también. Esto lo estoy haciendo. Uf. Qué espectacular, me encanta, me encanta. Yo lo estoy haciendo, soy arcilla epóxica. No he terminado, le faltan todavía las armas, le faltan las cadenas. Qué espectacular. El problema está que la idolatría, en el sentido de que, sí. que ellos no, idolatría. Eso no es pecado, obviamente nosotros no condenamos las imágenes en sí, sino que cuando las imágenes son utilizadas como medio de culto, ahí se vuelve idolátrico, ¿verdad? Entonces, pero me reencanta, vi que tenés ahí varios muñequitos. A mí me gusta muchísimo, ahí si ve atrás tengo unos cuantos. Mira vos. Estas hago yo. Esto es arcilla polimérica. Ah, mira vos, espectacular. Ahí se frixa un poco. Esta sí la sé yo, es arcilla polimérica, mira. Se está frixando un poco. Sí. Y aquí y este igual, mira por abajo mira por abajo, ¿eh? ¿Ves? Esta arcilla epóxica, mira por abajo que no lo he pintado. ¿Ves? Mira. Mira. Arcilla epóxica. Mira, aquí está la arcilla. Sí. De uso. Eso, ¿eh? Sí. Aquí están mis herramientas. También abajo. ¿Ves? Mira mis herramientas y tan. Pero colecciono también. Espectacular. Gracias, Dani. Gracias. Yo te veo así como no cerrado a la cuestión. O sea, no está cerrado, creo que hay esperanza, o sea, desde mi fe, ¿verdad? Te voy a decir, cuando la gente empieza como a buscar, investigar, indagar, esas son personas, gente abierta. Aunque cambie, desgraciadamente, como el cristiano lo veo o el religioso, pero esas son personas de mente abierta. Mi mente siempre está abierta, ¿eh? Qué bueno. Menos a idolatría, menos a esas cosas, no. Sí. O cristianismo o judaísmo. O cristianismo o judaísmo. Porque al final el cristianismo es una religión judeo-cristiana que nace del judaísmo. Sí. Buenísimo. Te agradezco, Dani, gracias por subir. Y siempre te esperamos por acá. Te voy a identificar ya por los comentarios. Ay. Saludos. Muchas gracias. Abrazos. Chao. Saludos a todos. Chao.